Imagina que cada decisión humana, desde elegir un café hasta iniciar una revolución, tiene una lógica oculta. Ludwig von Mises dedicó su vida a descifrar ese código. Nació en el año 1881, en la entonces poderosa ciudad de Lemberg, dentro del Imperio Austrohúngaro. Desde joven se obsesionó con entender por qué actuamos como actuamos. Para él, cada gesto tiene un propósito, visible o no. Quería explicar el comportamiento humano sin recurrir a la psicología ni la moral, sino a la acción misma. Llamó a su método praxeología, una ciencia donde la conducta se convierte en la clave que revela cómo funciona la sociedad. Su misión, demostrar que detrás del caos aparente hay un orden racional tejido por decisiones humanas. Cuando Mises hablaba de acción humana, no se refería a cualquier movimiento sin sentido. Para él, actuar significaba elegir conscientemente un medio para alcanzar un fin. Nada de reflejos automáticos o impulsos ciegos. Cada acción es una apuesta racional, incluso si parece absurda. Si alguien decide gastar su último billete en una cena, está valorando el placer inmediato más que la seguridad futura. Ese simple hecho, decía Mises, ya es información económica pura. La economía, entonces, no se mide por gráficos ni porcentajes, sino por elecciones individuales en el tiempo. Esa idea rompió con el pensamiento clásico y convirtió la teoría económica en una narrativa sobre la conducta humana, donde cada individuo es protagonista de su propio cálculo de valor. A principios del siglo XX, el mundo académico estaba dominado por modelos matemáticos que pretendían predecir los mercados. Mises llegó a decir: esos modelos no entienden que el ser humano no es una variable, sino una mente que elige. Fue casi un hereje intelectual. En 1920 lanzó una bomba, su crítica al socialismo. Afirmó que sin precios de mercado libres, una economía socialista no puede calcular racionalmente el uso de los recursos. Esa afirmación escandalizó a Europa. Muchos pensaron que exageraba, pero el tiempo le dio razón. Décadas después, la caída del bloque soviético confirmó lo que él advirtió desde su escritorio en Viena, armado solo con lógica implacable y una fe casi detectivesca en el poder de las acciones humanas. En el corazón de la praxeología hay una idea provocadora: el valor no existe en las cosas, sino en las mentes de quienes las desean. Mises decía que nada tiene valor por sí mismo. Un diamante no es valioso por su dureza, sino porque alguien lo prefiere ante otra cosa. Así, el intercambio entre personas no se da por equilibrio material, sino por diferencia de valor subjetivo. Cada transacción es un misterio de percepciones. Y curiosamente, de ese caos aparente surge un orden voluntario. Nadie lo planifica, pero todos participan. Ese orden espontáneo fue uno de los pilares de lo que más tarde llamaron la Escuela Austriaca de Economía, una escuela que vio en la libertad de elegir el mejor sistema para entender la realidad social. Mises decía que cada decisión es como una pieza de un gran rompecabezas humano. Tú decides, otros deciden, y de esa maraña de acciones surge la historia. Pero su enfoque no se quedaba en la teoría, lo aplicó a crisis económicas, guerras y fenómenos sociales. Durante la Gran Depresión de 1929 advirtió que los intentos de controlar los precios o expandir el crédito sin límites solo empeorarían las cosas. Y aunque muchos lo tacharon de pesimista, el tiempo confirmó su predicción. Decía que la economía no puede engañar a la realidad, porque cada política que distorsiona la acción humana genera consecuencias imprevistas. Esa tensión entre libertad y control se convirtió en su campo de batalla intelectual. Su vida también fue una novela de resistencia intelectual. Mises tuvo que huir de Viena cuando el nazismo se extendió por Europa.
En 1940 emigró a los Estados Unidos, llevando consigo manuscritos que habrían sido destruidos de quedarse. En Nueva York empezó casi desde cero, enseñando en universidades que apenas conocían su nombre. Pese a las dificultades, continuó escribiendo y defendiendo su visión de la libertad. Los estudiantes que lo escuchaban quedaban impactados. Hablaba con la energía de quien ha visto cómo las ideas moldean civilizaciones. Su obra se convirtió en refugio para quienes buscaban una explicación coherente a la complejidad del mundo moderno. La praxeología, decía Mises, no es una simple teoría económica, es una lente para interpretar toda la experiencia humana. ¿Por qué trabajamos, compartimos, competimos o amamos? Porque actuamos con propósito. Incluso el error es una forma de acción racional en su momento porque se basa en la mejor información disponible para quien decide. Así, la acción humana es siempre intencional y finalista. No hay espacio para el azar puro en la conducta social. Esa idea cambia completamente la manera de analizar los fenómenos colectivos. Para él, entender la acción individual equivale a descubrir la lógica de la sociedad entera, como si cada paso de una persona narrara el ritmo de toda la humanidad. Un detalle fascinante es cómo Mises vinculó la teoría con la moral sin cruzar la línea hacia el juicio ético. Decía que la economía debe ser una ciencia libre de valoraciones. No se trata de decir qué es correcto, sino de entender qué ocurre cuando la gente actúa. Sin embargo, sus conclusiones tenían implicaciones morales enormes. Si cada acción busca un propósito, nadie puede imponer un fin colectivo sin destruir la libertad individual que hace posible la cooperación. En ese sentido, Mises no solo fue economista, sino un filósofo de la responsabilidad. Su mensaje era contundente. La libertad no es una opción decorativa, es la condición para que la acción humana mantenga su sentido más profundo. En su obra maestra, titulada La acción humana, publicada en 1949, consolidó todo su pensamiento en una sola estructura lógica. Allí planteó que la praxeología no necesita experimentos ni estadísticas, porque sus verdades se derivan del simple hecho de actuar. Si un ser humano elige, ya está probando los principios básicos de la economía. Es una propuesta casi matemática, pero construida solo con razonamiento. Los críticos lo acusaron de dogmático, pero él respondía que negar la acción racional era negar la humanidad misma. Esa convicción lo convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la mitad del siglo XX, aunque su fama tardó en despegar fuera del ámbito académico. Una de sus ideas más poderosas era que los mercados no necesitan ser diseñados, se autoconstruyen a través de decisiones entre millones de personas. No existe un cerebro central controlándolo todo. El propio sistema crea información a medida que la gente actúa, compra, vende o produce. Esta visión, radical para su época, anticipó conceptos modernos como la complejidad y la autoorganización que luego adoptaron las ciencias de sistemas, cuando otras teorías trataban de domesticar la economía bajo modelos rígidos. Mises mostraba que la espontaneidad humana era más inteligente que cualquier plan. Era como descubrir que el orden no nace del control, sino de la libertad de actuar dentro de la incertidumbre. Mises también fue maestro de generaciones enteras de economistas que transformaron la historia. Entre ellos, uno de los más conocidos fue Friedrich Hayek, quien llevó muchas de sus ideas al debate político y ganó más tarde el Premio Nobel de Economía. Pero Mises, aunque nunca recibió tal galardón, fue el arquitecto intelectual detrás de esa revolución teórica. Sus seminarios en Viena eran legendarios. Un grupo de jóvenes apasionados que discutían sobre precios, competencia y libertad como si se tratara de la trama de una película. Allí nació un modo de pensar que más tarde influiría en políticas económicas reales en diversos países. Mises formó mentes que creían en la lógica de la acción por encima de cualquier dogma político. Más allá de su fama posterior, Mises vivió la mayor parte de su vida en una especie de exilio intelectual. Sus ideas iban contra la corriente,
especialmente en una época enamorada de la planificación estatal. Sus escritos no eran fáciles de leer, no buscaba simplificar, sino hacer pensar. Aún así, su claridad conceptual atraía a quienes sentían que la economía debía volver a sus raíces humanas. Decía que los modelos que ignoran las motivaciones personales son como mapas sin escalas, imposibles de usar. Y aunque el mundo cambió, su advertencia sigue vigente. Entender la acción humana no es solo un ejercicio académico, es una herramienta para sobrevivir en un entorno donde las decisiones individuales crean destinos colectivos. Un aspecto impactante de la praxeología es que no se basa en observaciones pasadas, sino en la estructura lógica de la acción misma. Si alguien actúa, quiere decir que prefiere un estado futuro distinto al presente. Esa premisa, tan simple, permite deducir teorías enteras. La economía, entonces, se convierte en una consecuencia inevitable de la condición humana. Mises insistía en que no necesitamos laboratorios para demostrarlo, porque la prueba somos nosotros. Cada compra, cada palabra, cada elección refuerza esa verdad invisible. Lo fascinante es que su método no solo describe mercados, sino que explica todo tipo de cooperación social, desde comunidades pequeñas hasta imperios enteros, guiados por millones de decisiones conectadas. Ludwig von Mises murió en el año 1973, pero su legado sigue latiendo en cada debate sobre libertad y razón. Su visión de la acción humana cambió la manera en que percibimos la economía, la política y hasta la vida cotidiana. Lo que para muchos era caos, para él era un patrón, una danza de decisiones que se repite a lo largo del tiempo. Comprender la praxeología significa mirar el mundo con otros ojos, donde cada acción, por insignificante que parezca, forma parte de una gigantesca red de propósitos humanos. Una red que, sin necesidad de ser dirigida, se autorregula y evoluciona, recordándonos que el misterio más grande no está en las cosas, sino en quienes las hacen suceder.